Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio por frecuencia modulada, y también, por supuesto, usted puede escuchar este podcast en todas las plataformas y desde luego en las redes sociales. Nos encuentra en todos lados como Vive de las Rentas. Si está en el podcast, recuerde que transmitimos por radio los jueves 10 de la noche y los sábados 4 de la tarde. Si está en el radio, véngase al podcast. Toda la información, además de manera retroactiva, nos encuentra, insisto, como Vive de las Rentas. Me acompañan mis queridos socios Pablo Mateos, que hoy se encuentra en España y probablemente no pueda conectarse, pero justamente viendo allá nuestras propiedades y nuestras inversiones en este país extraordinario, de donde, por cierto, es originario, y hasta donde le mandamos un saludo a Pablo Mateos, el maestro de las rentas. Y también está mi querido socio y co-conductor de este programa, Eduardo Aguilera. Estaremos hablando, querido Eduardo, hoy de este tema muy, muy interesante, el coworking. Y bueno, pues estas técnicas o estas formas de economías colaborativas son algo extraordinario que permite precisamente a las personas pues tener acceso a espacios como una oficina, como una sala de juntas, sin tener que pagar todo. ¿Sabe usted cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta montar una oficina? ¿Cuánto cuesta rentar? Y luego no solamente rentar, remodelar, luego de remodelar, por supuesto, amueblar los propios muebles de oficina. Son bastante caros. Yo tengo la experiencia absoluta. Tenemos varias oficinas en las empresas que tengo el gusto de dirigir, y vaya que el mobiliario es caro, los equipos de cómputo, los conmutadores, inversiones. Mire, para que se den una idea, una oficina de 80, 100 metros cuadrados, pues para empezar la renta en un buen edificio, hablemos por ejemplo de un edificio donde tenemos oficinas nosotros en Legal Global Consulting, en el World Trade Center de la Ciudad de México, debe costar la renta aproximadamente por esos metros, que no son tantos, 80, 100 metros, 50,000, 60,000 pesos, con más, por supuesto, el mantenimiento del edificio, que por supuesto, pues incluye la seguridad, incluye pues todo el sistema de áreas comunes, etcétera. Bueno, esto estamos hablando solamente de la renta, pero regularmente las oficinas o los espacios de oficina se entregan pues sin mayor remodelación, ¿no? Se entregan en obra negra, y pues bueno, hay que invertir luego en amueblar justamente esas oficinas, hay que invertir luego en el mobiliario, en el diseño. Una oficina de 80, 100 metros debe costar por lo menos la implementación 500,000 pesos, sin contar la tecnología, porque solamente un conmutador debe costar, pues imagínese usted, unos 100,000 pesos o más, depende del número de líneas. En fin, puede costar por lo menos una oficina, insisto, 80, 100 metros, por lo menos 1,000,000, muy barato y muy bien amueblado, con toda la tecnología y cómputo, más la inversión inicial. Yo estimaría unos 2 millones de pesos. Entonces, eso es lo que cuesta tener una oficina. Entonces, ¿por qué surgen los coworking? Surgen precisamente ante la necesidad de personas de tener estas oficinas por hora. Y puede ser un muy buen negocio, ¿eh? Yo lo he enseñado durante estos entrenamientos que impartí durante muchos años. Era uno de los modelos de negocio que realizamos varias veces con algunos alumnos. Incluso fui socio de alguno de ellos, que después terminamos vendiendo muy exitoso. Y pues bueno, claro, hace 10 años no teníamos que invertir 2 millones, la inversión era mucho menor, pero pues suponiendo que la inversión fuera esa 2 millones, la rentabilidad podría ser muy interesante, porque hoy una oficina de estas podría justamente generar pues 1,000,000 de pesos mensuales. ¿Cómo? Imagínese usted, ya le dije cuál es el precio de montar una oficina, por lo menos 2 millones de pesos. Pero usted quisiera tener acceso a esta oficina, que alguien llame a esa oficina, que usted tenga una oficina, imagínense, en un edificio como el World Trade Center, y que sus clientes puedan llamarle a su línea y que siempre contesten, por ejemplo, oficina de Luis Ramírez, porque además hay sistemas, hay softwares que permiten justo contestar
100 líneas o 200 líneas, y claro, la misma recepcionista, la misma secretaria es la misma para las 100 líneas. Entonces ahí diversificamos el costo. Entonces le gustaría tener su propia línea, su oficina en el World Trade Center, en donde usted pueda recibir documentación de sus clientes, pero donde también pueda recibir a sus clientes y por una cuota mensual le incluya 1 hora de oficina al mes, 1 hora de sala de juntas, pero también le incluya pues que le puedan enlazar las llamadas a su celular cuando le llame un cliente o que le tomen recados y se los manden. Bueno, pues esto a lo mejor por 2,000 o 3,000 pesos, sí, escuchó usted bien, por 2,000 o 3,000 pesos puede ser posible. Ese es el negocio de esta economía colaborativa. Claro, entre 100 clientes, pues ya estamos hablando de 200, 300,000 pesos. Pero el negocio no solo es que usted conteste, le decía que tienen acceso a 1 hora de oficinas, pero o a 1 hora de sala de juntas, pero realmente a veces se requieren 2 o 3 horas y eso cuesta más, a lo mejor 1,000 pesos más la hora extra de sala de juntas, pero también pues la secretaria, que debe ser muy amable, puede ofrecer café, puede ofrecer refrescos, y ahí también hay una utilidad, pero luego también hay que cobrar las copias, por supuesto, o las impresiones. Usted va a firmar un contrato con uno de sus clientes, y es que esto pueden ser oficinas para abogados, para doctores, para quien sea, que quieran justamente atender ahí algún cliente o cerrar algún negocio. Entonces le da imagen al cliente porque tiene una oficina, sí, compartida, pero en un lugar lindo, en un lugar donde sí saben que ahí está la oficina, por ejemplo, de Luis Ramírez, y pues van a responder siempre sí, no está ahora, pero le recibimos los documentos o le comunicamos con mucho gusto. Todo esto va generando costos que al final pues pueden generar muy buenas utilidades desde el punto de vista del modelo de negocio. Y soluciona, por el otro lado, el problema de muchos emprendedores, que es tener una oficina desde el principio, y también muchos empresarios que hoy, pues a lo mejor no son emprendedores, pero no tienen la necesidad de estar pagando estos 200,000 pesos mensuales de secretaria, de renta, además de la inversión de 2 millones, pues hay que estar pagando al mes la renta. Ya le decía yo, unos 100,000 pesos en una oficina como la que le ponía de ejemplo, pero más la secretaria, más la limpieza, más el agua, la luz. Entonces, y no tienes necesidad de pagar 200,000 pesos al mes por tener tu oficina si no la usas. Si la vas a usar 2 o 3 veces a la semana, es mejor pagar este tipo de oficinas de coworking donde pueden venir los emprendedores. Y aparte, fíjense, algo que me gusta de las oficinas de networking en Eduardo Aguilera es que además se puede hacer muy buen networking. Y justo este modelo de negocio que conocemos y que les digo que yo ya hemos organizado, hemos creado estos espacios de coworking desde hace 10 años en varias ocasiones, pues hoy lo estamos haciendo en Colombia, querido Eduardo Aguilera, en Medellín, donde justamente uno de nuestros edificios ahí en esa ciudad, que está frente a la embajada americana, lo estamos convirtiendo en un espacio de coworking que sin duda será la solución para muchas personas que prestan servicios ahí cerca. Una forma de ayudar, Eduardo Aguilera. Luis Ramírez, claro que sí, pues como siempre en Vive de las Rentas, leyendo el mercado, ¿no? Creo que esto no ha sido lineal. El tema de los coworkings durante pandemia también sufrió bastante el proceso con las prohibiciones gubernamentales. Tuvieron que reinventarse, poner procedimientos, pero post pandemia los coworkings empiezan a ser de nuevo una gran oportunidad de negocio, porque muchas de las empresas que se habían ido a home office ahora tienen la necesidad de regresar, de volver a unir esta cultura organizacional, pero sin asumir los costos, como ya decías, de volver a montar las grandes oficinas. Entonces, los coworkings se vuelven una gran oportunidad y son algo adicional. No es solo una oficina compartida, no es solo el tema de dividir gastos y tener una recepcionista para todos. Creo que es algo más que tiene que ver con la cultura colaborativa, la horizontalidad de la información, porque en un coworking puedes hacer negocios en conjunto, conoces personas, haces eventos que van creando una comunidad dentro de ese espacio y eso le da un valor agregado que
pocas veces puedes tener en una oficina, y además en algo donde haya esta diversidad, las personas que se dedican al tema legal, los que se dedican al tema administrativo, contable, los que tienen una inmobiliaria, los que están haciendo un emprendimiento tecnológico, y de pronto se van haciendo estos grupos de colaboración en donde yo contrato los servicios del que está al lado de mi oficina y voy conociendo y voy haciendo equipos de poder. ¿Cuántas veces no hemos platicado acerca de la importancia de crear un equipo de poder? Y qué mejor tenerlo con gente que ves, que empiezas a confiar, que conoces en un ámbito mucho más relajado. De hecho, los coworkings a veces tienen los jueves de cervezas, por ejemplo, ¿no? Este tipo de eventos que permiten empezar a interactuar, a conocernos más a otro nivel y, por supuesto, a hacer mejores negocios. Entonces, el coworking se vuelve una alternativa genial de inversión en este 2023, y hemos decidido empezar este modelo. Se llama Working Up, lo hemos empezado en Colombia. Colombia es un mercado muy maduro en esta cultura colaborativa. Medellín en particular, esta ciudad que se ha verticalizado enormemente, que es una de las principales ciudades de Colombia, y con un ecosistema emprendedor y empresarial boyante dentro de la economía colombiana, ha elegido este tipo de modelos, tanto el co-living como el coworking, como el modelo por excelencia para el crecimiento de todos. Y en ese sentido, existen espacios para generar coworkings de nicho, ¿no? Cuando tú empiezas a generar coworkings que responden a las necesidades de un público meta en específico, y ya decías tú, Luis, por ejemplo, un coworking para doctores, un coworking para inmobiliarias, un coworking para a lo mejor abogados, ¿no? Empieza a haber sinergias y que tienen empieza a necesidades haber. especiales, ¿no? Exacto, y empiezas a tener, claro, unos servicios adicionales que a lo mejor solo ese nicho necesita. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Vive de las Rentas? Como dice Pablo, empezamos de atrás para adelante. Primero, entender perfectamente cuáles son las necesidades de ese nicho, y luego crear un producto específico para ese nicho de mercado que al final redunde ¿en qué? Pues en una alta rentabilidad, que es lo que buscamos como inversionistas. Pero ¿por qué vamos a conseguir esa alta rentabilidad? Porque el valor agregado que damos a ese público meta, a los que van a estar usando ese servicio, es incalculable, ¿no? No van a encontrar un sitio mejor para trabajar, para relacionarse, para hacer nuevos negocios y para hacer amigos que Working Up, por ejemplo, en Medellín. ¿Cómo ves, Luis? Extraordinario, querido Eduardo, y bueno, pues es la manera en la que hacemos negocios en Vive de las Rentas, pero vamos a ponerlo en retrospectiva, porque esto sí puede ser un muy buen modelo de negocio. Yo he participado en varios, como ya contaba, y este particularmente en Colombia, bueno, es distinto porque el edificio es nuestro, pero no necesariamente tienes que invertir en comprar el edificio. En nuestro caso así lo hicimos, porque pues es parte de la estrategia patrimonial de Vive de las Rentas, pero pues también hay personas que rentan, y digo, hay grandes casos de éxito y podemos señalar algunos. Por ejemplo, WeWork, por cierto, una empresa mexicana que ha crecido tremendamente en el mundo, Eduardo, y con edificios completos, con esta visión y este enfoque de negocios. Pero hay muchas otras como IOS Offices que también, e incluso con la pandemia, pues se vieron afectadas, pero al volver de la pandemia se han visto muy beneficiadas y con aperturas nuevas, porque al final es un modelo de negocio. Tú hablas de los nichos específicos, ¿no? Para médicos, para abogados, pero al final este tipo de oficinas son para cualquier persona que necesite una oficina. Y creo que otra vez pues, la tecnología, nos apalancamos de la tecnología, nos apalancamos del personal también que puede colaborar en estas oficinas. Otra vez área de recepción, pero también en la innovación en cuanto a espacios, ¿no? Por ejemplo, estas grandes oficinas, Eduardo, que son casos de éxito brutales, pues tienen incluso terrazas o zonas
por ahí he visto algunas zonas con área de billar, etcétera, porque también esta parte de las oficinas colaborativas o las oficinas de coworking, las empresas pueden contratar espacios permanentes. Por ejemplo, puedes contratar un cubículo, y así será en Medellín, en nuestro coworking, podrán contratar un espacio permanente por mes, ¿no? O sea, o por año, etcétera, dentro de la oficina, y los colaboradores también hoy necesitan espacios, pues primero con ventilación, ya eso nos los enseñó la pandemia, pero espacios también donde puedan relajarse. He visto algunas oficinas, por ejemplo, con yoga room, ¿no? Un lugar para hacer yoga durante la oficina, o el playroom, o el game room, perdón, más bien salón de juegos, con estas cosas, ¿no? Como a lo mejor pues un ping-pong, ¿no? O ¿cómo se llaman estas mesas? Sí, ping-pong. Eduardo, ¿qué planes tenemos? Cuéntanos, tú que eres ahí la mente creativa Pues, bueno, definitivamente tenemos que evolucionar a proyectos híbridos, ¿no? Esos proyectos que tengan todo en uno, un lugar donde compartir, donde relajarte, donde dormir, ¿no? Con el co-living, y donde trabajar, incluso donde guardar. Y es un poco el ADN que trae nuestra otra empresa, We Storage, ¿no? We Storage nace pensando en un coworking, como en este espacio donde crees negocios, donde puedas tener tu showroom, pero al mismo tiempo como una bodega en donde puedas tener tus mercancías, ¿no? En este proceso, pensando en el comercio y la logística que necesitan todos los que venden en línea. O sea, al final la venta en línea requiere una logística analógica atrás, y esa logística la da estas mini bodegas, estos centros de distribución de última milla, que combinados con un coworking hacen una explosión de oportunidades para todos los inverpresarios que entren en este ecosistema. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia ir haciendo proyectos híbridos que tengan toda la integración, tanto comercial como de trabajo, como de guardar o tener tu centro de distribución, como de poder vivir. Y en Medellín me sorprendía el tipo de edificios. O sea, vi edificios enormes, hablando de 10,000, 20,000 metros de construcción, con conceptos increíbles de co-living, y así de maduro está ese mercado, ¿no? Nosotros estamos apostándole ahora por un proyecto mucho más de nicho, mucho más enfocado a cierta peculiaridad que tiene una parte comercial en la parte de abajo, ¿no? En donde estos comercios o estos locales tienen el valor agregado de que pueden acceder al coworking. Y en la parte de arriba me encanta porque vamos con este diseño de mobiliario creativo y modular. Muy al estilo de Vive de las Rentas, exacto, ¿no? Como lo hacemos en nuestros co-livings, ajá. Claro, por supuesto, en donde el mismo mobiliario se puede convertir en un auditorio y un conversatorio, o se puede convertir en una mesa de trabajo, o se puede convertir en una sala de juntas. Todo es el mismo mobiliario, o se guarda y queda un espacio completamente abierto, incluso para el yoga room que quieres. Entonces, ir optimizando estos espacios, ir optimizando el tipo de mobiliario y obviamente tener un concepto de diseño, pues vuelve un espacio de nicho muy apetecido. Ya tenemos, no hemos empezado, y ya tenemos rentado gran parte del coworking, y solo con Friends and Family que les hemos contado. No lo hemos sacado todavía al mercado, ¿no? Y estamos inaugurando las próximas semanas ya. Por cierto, de esta manera inauguramos e incursionamos en Colombia, una economía también de las más fuertes de Latinoamérica, con altos bajos, pero sin duda con grandes oportunidades de inversión. Y Eduardo, esto que describes
pues le soluciona la vida al empresario, porque hay gente que a lo mejor es muy buena vendiendo, hay gente que es muy buen abogado, pero no tiene tiempo ni ganas de dedicarse a, imagínate, amueblar una oficina, a ver si sus empleados van a tener yoga room o van a tener estos muebles híbridos, pero que a lo mejor no detectan, son muy buenos a lo mejor litigando, son muy buenos, ya decía yo, vendiendo, pero a lo mejor no detectan que van a necesitar un espacio en un momento dado para recibir a 20 clientes o a 15 clientes. Y a lo mejor, pues no, si hicieran su oficina por sus propios medios, pues a lo mejor pondrían una oficina chiquita, dirían, oye, pues yo nunca la uso, voy a poner una oficina pequeña. En cambio, dejar que empresas como esta, como nuestra empresa Working Up en Colombia, solucione este tipo de problemas para que los emprendedores no tengan nada que hacer más que pues llegar y si tienen necesidad de recibir 15, 20 personas, puedan reservar y no tengan que estar batallando también con la parte, por ejemplo, laboral, con la parte legal, ¿no? Que si la secretaria, que si ya se me fue. Entonces, este tipo de conceptos permite que si tú eres muy bueno haciendo algo, sigas haciendo ese algo y permitas que empresas como la nuestra, pues se encarguen de tener ahí la recepcionista para que atienda a tus clientes cuando te llamen, para que reciba documentos cuando te lleguen y para que te recibamos a ti cuando tengas necesidad de ir a tu oficina. Porque, Eduardo, pues imaginemos la vida, y te digo como abogado, ¿no? Litigando, pues obviamente te la pasas en los juzgados y tal, y realmente vas a tu oficina 2 horas al día a recibir algún cliente, etcétera, después del horario de juzgados, y así puedo ponerte 1000 ejemplos de personas que realmente están en el campo de batalla, me refiero a en la calle haciendo negocios. Y pues bueno, este tipo de negocios que hacemos justamente en Vive las Rentas, con la experiencia que tenemos, como bien decía Eduardo Aguilera, de empezar al revés, ¿no? De adentro hacia afuera, del mercado, de la necesidad del mercado. Ahora sí diseñamos nuestros edificios, como este edificio en Medellín, que será 100% para un espacio de coworking, Working Up, esta empresa de filial de Vive de las Rentas. Y pues todo esto lo enseñamos, Eduardo, porque ya comentaba yo al inicio de este episodio que pues hace 10 años que imparto entrenamientos, ahora los impartimos juntos con Pablo, con Eduardo, y pues participamos muchas veces en este modelo de negocio que hoy es una realidad en Vive las Rentas. Quien quiera aprender más de esto o de cómo hemos logrado tener pues 1000 puertas ahora mismo con las que tenemos en construcción y vivir de las rentas, lo puede hacer en nuestros entrenamientos que viene el próximo. Eduardo, cuéntanos cuándo y por qué es importante unirse a este reto de 90 días, porque es un reto en el que además en 90 días te vas a hacer de tu primera propiedad. Lo hacemos todo además online, que es extraordinario. Tenemos este segundo día en el que nos presentan proyectos. El 70% de esos proyectos se hacen realidad. Es increíble la comunidad que hemos creado, Eduardo Aguilera. Sí, Luis, la verdad es que creo que la esencia de Vive las Rentas es compartir, ir aprendiendo y compartir con los demás para crear la comunidad de desarrollo financiero más grande del mundo. Eso es nuestro objetivo, ayudar a otros a crecer, fortalecerse ellos y fortalecernos todos como comunidad. Y la verdad es que el valor que pueden obtener en Vive de las Rentas de tanto podcast como radio, como masterclass, como los cursos, es invaluable. Ahí están todos los testimonios en Vive de las Rentas .com/testimonios. Y si quieren ver más acerca de nuestra oferta educativa, visiten vivedelasrentas.com/academia y inscríbanse. La verdad es que tenemos pues fechas limitadas y también espacios limitados. Nosotros quisiéramos dar más, pero a veces la agenda no nos lo permite. ¿Y saben qué? La verdad es que es algo bueno, porque no nos dedicamos a enseñar, nos dedicamos a hacer inversiones inmobiliarias y luego con esa experiencia a poder compartirlo con ustedes. El próximo curso del reto es 22 y 23 de abril y la verdad es que es un curso diseñado para tomar acción. Nos dimos cuenta que la mayoría de los inversionistas se quedaban con la información, pero les daba miedo ese primer paso. El reto de 90 días es para que en 90 días
hagas tu primer proyecto de alta rentabilidad con Vive de las Rentas, así que acepta el reto e inscríbete ahora. Vamos de la mano esos 90 días, Eduardo Aguilera. Inscríbanse, por favor, en www.vivelasrentas.com/academia o mándenos un mensaje. Estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como ViveRent. Y pues a los socios nos encuentra como Pablo, maestro de las Rents, que le mandamos nuevamente un saludo hasta España, donde está justamente verificando nuestros edificios. Eduardo, como Eduardo Vive de las Rentas, a mí me encuentra como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, pero en la compañía con mucho gusto le atendemos como ViveRent, así nos encuentra, o Vive de las Rentas en todas las redes sociales. Por favor, suscríbase, déjenos una opinión si está escuchando el podcast, muy importante que nos deje una retroalimentación, se lo vamos a agradecer. Soy Luis Ramírez, gracias, hasta la próxima. Hola, ¿cómo están? Si te está gustando esta grabación de radio y de podcast, es Vive de la Renta. Recuerda que es un programa semanal, tenemos 2 cápsulas de 30 minutos cada semana. Por favor, suscríbete a este canal, Vive de las Rentas, en tu programa favorito de podcast, ya sea Apple Podcast, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Suscríbete y haznos una reseña, por favor. Esta reseña nos ayuda muchísimo a conocer qué te ha parecido el programa, qué te gustaría escuchar, de qué te gustaría que habláramos, qué oportunidades de mejora tenemos, y también recomiéndaselo a cualquier persona a quien le pueda interesar nuestro contenido en Vive de las Rentas, este podcast. No te olvides suscribirte, darle like a este programa y enviarnos una reseña, por favor. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio por FM, o bien está usted escuchando el podcast en todas las plataformas digitales. Si está usted escuchando el podcast, recuerde que transmitimos por frecuencia modulada todos los jueves en punto de las 10 de la noche y los sábados a las 4 de la tarde. Si usted está en el radio, véngase al podcast, nos encuentra en todos lados como Vive de las Rentas. El objetivo es compartirle a usted información para que precisamente viva de las rentas. Me acompañan mis queridos socios coconductores de este programa, Pablo Mateos, maestro de las rentas, que parece que no se va a poder conectar. Le mandamos un saludo hasta España, donde precisamente está revisando nuestros edificios, supervisando las inversiones de nuestra compañía ya en Vive de las Rentas España. Eduardo Aguilera, que ya está aquí con nosotros. Eduardo Aguilera, gracias por acompañarnos como en todos los programas. Y querido Eduardo, hoy traemos un tema muy interesante, las mini bodegas y la oportunidad de negocio que esto representa. Oye, este tema de las mini bodegas, por cierto, que nosotros tenemos ya 2 sucursales operando y una sucursal que estamos inaugurando, muy probablemente este mes ya no nos da tiempo, pero el próximo sin duda estaremos inaugurando estas mini bodegas en Cancún. WeStorage, que es nuestra marca, nuestra línea de negocio. Pero vamos a ver, en el episodio anterior hablábamos del coworking, por ejemplo, y de esta economía colaborativa enfocada a los espacios de trabajo, a las oficinas, ¿no? Y esto, Eduardo, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Pero ahora es una economía colaborativa enfocada al almacenaje, ¿no? O sea, personas que tienen esta necesidad de guardar, de almacenar productos para, pues, distribuirlos a lo mejor a un cliente, o guardar incluso, pues, cosas que le sobran en su casa, o gente que se tiene que mudar, gente que tiene que cambiar de manera súbita de residencia, pues tiene que guardar sus muebles, pero también empresarios que buscan tener un showroom, porque lo que hemos desarrollado nosotros en estas mini bodegas de WeStorage, que vamos a hablar en general de todas las mini bodegas, pero me gustaría hablar de nuestra marca, porque dentro de nuestra marca justamente buscamos tener esta economía colaborativa y esta cooperación y networking entre quienes están ahí almacenando, porque tenemos estos centros dentro de las instalaciones de nuestras sucursales. Tenemos estos espacios de coworking donde incluso sesionamos cada semana, sesionamos para que nos conozcamos, porque a lo mejor yo aquí en las bodegas tengo vasos, ¿no? Yo vendo vasos de plástico, yo los fabrico, yo los guardo o los distribuyo. Y a lo mejor dentro de las mismas bodegas hay gente que tiene mesas porque se dedica a los banquetes y quizá ocupa esos vasos, o gente que guarda mobiliario de restaurante porque tiene restaurante, entonces quizá ocupe esos vasos. Entonces ese es el tipo de acercamiento que hacemos entre la comunidad de WeStorage para que precisamente pues los usuarios tengan un valor agregado y no solamente almacenen sus cosas. Eduardo, este es el concepto que hemos
desarrollado en Vive de las Rentas a través de nuestra línea de negocio WeStorage. Pero nada más déjame darle un dato a nuestra audiencia, porque este tema de las minibodegas no es tan conocido en México. Y quizá tú tengas más claro este dato, porque ahí Carlos Granados, nuestro director de WeStorage, pues tiene toda la experiencia del mundo en minibodegas en México y en Estados Unidos, pero si mal no recuerdo el dato, por cada 1,000 personas en Estados Unidos, por ejemplo, hay 7 metros cuadrados de minibodegas. Ese es el tamaño del mercado, ¿no? Porque y hay una absorción tremenda en Estados Unidos. En México apenas hoy el tamaño del mercado es 1 metro cuadrado por cada 1,000 personas. Por ahí va la proporción. Es decir, nos faltan muchas minibodegas. Hay una oportunidad muy, muy interesante. Estas self-storage, como se les denomina, o bodegas de autoservicio, porque usted llega, guarda su mercancía y usted puede después retirarla, mandarla, y pues es un negocio interesante en cuanto a rendimientos, pero Eduardo Aguilera, sin duda creo que WeStorage es innovador. No, definitivamente, Luis, y pues ustedes reflexionen, ¿no? Lo absurdo, ¿no? Con el costo, cómo las propiedades han ido subiendo de precio. El tener un espacio, tanto en tu empresa como en tu casa, para guardar cosas que en ese momento no se ocupan, es un precio exorbitante que no tiene ningún sentido, ¿no? Antes, las familias, pues, tenían casas muy grandes y había a lo mejor ahí un garage o alguna parte de la casa que se iba llenando de triques porque algún día las vas a usar o porque las vas a usar para cuando vayas a la playa o cuando vayas a la nieve o cuando vayas a algún lado, y ahí se van acumulando, pero es un espacio muerto absolutamente, que además no tiene las condiciones adecuadas de seguridad, de higiene, de accesibilidad que te puede brindar un servicio de minibodegas como el que te podríamos brindar en WeStorage. Entonces, poco a poco, los espacios habitables se han ido reduciendo, se han ido optimizando, y ya no queda este espacio extra para ir dejando las cosas que no utilizas. Sin embargo, en esas cosas, no hablo de las personas acumulativas que van guardando de todos, pero sí definitivamente hay cosas que usas durante el invierno y que no vas a necesitar durante 6, 7, 8 meses del año, ¿no? ¿Qué haces con toda esa digamos, material? Lo tienes que o no tener y comprarlo y venderlo en cada una de las estaciones. No, mejor lo guardas, ¿no? O como una empresa, las empresas donde los inventarios son variables, donde depende de que ahora te llegó un embarque de tal cosa y necesitas almacenarlo, pero tener muchos cientos de metros de bodega que de pronto van a estar vacíos, se vuelve una economía poco sustentable. En cambio, en una mini bodega, con esa flexibilidad, tú puedes ir aumentando o disminuyendo el espacio de acuerdo a tu inventario. Se vuelve una solución grande para personas y para empresas, que hace que sea más barato el almacenar propiedades, que sea más seguro, en donde tienes acceso 24/7, porque cuando hablamos de WeStorage no estamos hablando de minibodegas que se ponen ahí en la calle, a la intemperie, en contenedores, no, o sea, estamos hablando de edificios completos, herméticos, techados, en donde adentro están las minibodegas, en donde tienen vigilancia. Sí. Perdón, Eduardo, que te interrumpa, es bien importante porque, por ejemplo, hablando del mercado de Estados Unidos, la gran mayoría de las minibodegas no están techadas, o sea, están a la intemperie, y obviamente, pues imagínate las inclemencias del clima, llegar cuando está lloviendo, cuando hace mucho sol, pero sobre todo las inclemencias del clima, porque le da directo el sol o le da directo el frío, y por supuesto nuestro modelo es con bodegas totalmente techadas, y eso hace que las mercancías también pues tengan mayor durabilidad y sobre todo que los usuarios tengan mayor comodidad. Quería destacar esto, Eduardo. No, totalmente, que
dar valores agregados. Ya nos contaba Pablo que él el año pasado se tuvo que mudar de casa y se movió primero a las mini bodegas más cercanas que encontró, pero eran mini bodegas abiertas, sus cosas estaban empolvando, él cada vez que entraba, si estaba lloviendo, se mojaba y tuvo que cambiarse a unas bodegas de WeStorage, obviamente, ¿no? Aunque estuvieran un poco más lejos porque les daba la facilidad de estar techadas, de poder acceder 24/7, de tener seguridad, porque tenemos perros, tenemos una serie de facilidades, incluso, pues cuando va a las bodegas se queda trabajando en el coworking, ¿no? Porque entonces no estás desperdiciando tiempo ni espacio, sino estás aprovechando para optimizar todo en un mismo lugar. Entonces me encanta el concepto, me encanta cómo ha evolucionado y tras la pandemia, la verdad es que este tema de los self-storage con estas personas que se dedicaron a aprovechar el nicho de vender por internet, dado que la gente no salía a comprar, pues se volvió una gran necesidad estos espacios de distribución de última milla. Entonces, ¿cómo funciona, Luis? Tú decides vender un producto en Amazon, probablemente lo traes de China, entonces tú necesitas un lugar donde tenerlo, ¿no? Llega el embarque, lo guardas ahí y luego tú lo empaquetas de manera individual y empiezas a mandar a tus clientes de manera individualizada. Pero, ¿qué ventajas te da WeStorage? Que ni siquiera lo tienes que poner tú. Nosotros tenemos acuerdos con Amazon, con Mercado Libre, en donde el cliente deja empacado ya de manera individual con sus etiquetas en nuestra recepción y llega el envío de Amazon, de Mercado Libre, de cualquier mensajería para llevarlo a su último destino. Entonces no tienes tú que estar en casa esperando a la hora que llega. Tu tiempo se potencializa y ¿qué es lo que puedes hacer? Más negocios, ¿no? Totalmente, Eduardo Aguilar, ese es el objetivo. Y bueno, pues esta oportunidad que hay de pues invertir en mini bodegas que repito, en México apenas está empezando, apenas está dando cuenta, pero es una oportunidad de negocio para todo esto que mencionabas. Pero bueno, también las grandes empresas ocupan las mini bodegas. Por ejemplo, nosotros en WeStorage tenemos convenios con empresas como Estafeta, con empresas como Amazon o Mercado Libre, donde el tráiler, por ejemplo, pero además es muy rápido, ¿no? Porque son estos lugares que se denominan lugares de última milla, porque llega el tráiler a la 1 de la mañana o a la hora que sea, durante la noche o la madrugada, descarga este tráiler, lo descarga a las mini bodegas, pero ya vienen los paquetes segmentados y a eso de las 4 o 5 de la mañana empiezan a llegar decenas, si no es que cientos de repartidores en coches o en camionetas más pequeñas. Además hay un servicio como de personas que como si fueran Uber, que trabajan con estas plataformas para ir a repartir los paquetes. Entonces, para las 4 o 5 de la mañana empiezan a llegar un montón de camiones que van a distribuir a esta última milla los productos que la gente pidió el día anterior. La mayoría de las plataformas hoy tienen garantía de entrega pues, prácticamente al día siguiente o a muy pocos días. Y es lo que sucede, llegan a estos centros que nuestras minibodegas se han convertido en eso, en los centros de última milla. Y pues bueno, claro que el nicho de oportunidad de negocio es para este tipo de empresas enormes, Amazon, Mercado Libre, Estafeta, pero también pues para la señora que pues es compradora compulsiva y compra muchos adornos para Navidad, ¿no? Le mando un saludo, por cierto, a mi madre, pero el caso es de que no le caben las cosas de Navidad en la casa y necesita una mini bodega, ¿no? Una mini bodega para guardar estos adornos o las empresas, ¿no? Que compran regalos, las oficinas que compran pues igual adornos, en fin, o que tienen eventos cada año, ya te decía yo, las banqueteras, pero bueno, es que hay muchas modalidades, Eduardo. Tenemos, por ejemplo, los músicos, ¿no? Que llegan pues el sábado a las 7 de la noche a sacar el equipo de audio y regresan a las 4 de la mañana a guardarlo, los mariachis, ¿no? Tenemos también ese tipo de clientes. Y bueno, pues es sin duda una oportunidad
extraordinaria de negocio. Por cierto, quien quiera darse una vuelta a nuestra página, pueden invertir con nosotros, desde luego, comprando metros cuadrados de mini bodegas. Tenemos hoy ya la tercera sucursal, como les decía al inicio de este episodio, pues la tercera sucursal de las mini bodegas en Cancún, inaugurándose ya en las próximas semanas. Ya vamos al 80% de avance de obra, Eduardo, pero en una zona extraordinaria, las otras dos en Guadalajara ya funcionando, pero caramba, tenemos una ubicación, por ejemplo, en Cancún, increíble, sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, que por supuesto siempre ha sido pues digamos que la necesidad de los bienes inmuebles exitosos, la location, y esto es lo que sucede en Wistorich, Cancún, sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, a 4 minutos en coche del aeropuerto, 4 minutos. O sea, pueden llegar mercancías del aeropuerto y guardar ahí las cosas, y a 7 minutos de la zona hotelera, que también, por supuesto, hay mucho que distribuir a la zona hotelera, pero también en la entrada, ya dentro de la ciudad, pero en la entrada a la ciudad donde viven millones de personas. Entonces, creemos, y bueno, no creemos, hemos analizado que esta bodega va a ser pues rompedora, va a estar con una muy buena absorción por la ubicación, Eduardo, importante, ¿no? Ya decíamos, una mini bodega puede almacenar tenemos espacios desde los 6.50 metros cuadrados. Y alguien dirá, oigan, pero ¿por qué tan poquito? Y bueno, me encantaba cómo describías el otro día en un video, Eduardo, justo cómo aprovechamos los metros cuadrados, por ejemplo, para el archivo muerto. Cuéntanos. Sí, claro, o sea, la flexibilidad que da estas bodegas es justamente para que cualquier persona pueda emplear. Tenemos en México, al menos, la responsabilidad de guardar las declaraciones y los comprobantes de por lo menos 5 años, Luis. Absurdo, pero indispensable. Es absurdo. Yo tengo ahí mis carpetas que a lo mejor, pues, no es que ocupen más de 1 metro cuadrado, pero es 1 metro cuadrado ahí que se está empolvando, que no tiene ningún sentido. Si yo lo puedo tener en 1 metro cuadrado bien resguardado en una oficina que además me permite guardar algunas otras cosas adicionales, pues por supuesto lo voy a emplear, ¿no? O sea, aquí la idea es optimizar la vida, optimizar el espacio, y es un ganar para todos. Y en este ganar me gustaría hablar, Luis, sobre la economía y el trabajo colaborativo, porque la filosofía de WeStorage es justamente eso, es crear como un BNI en donde las personas puedan seguirse capacitando para ser mejor empresas, para ser mejor personas, pero hacer este equipo de poder, este networking, donde te puedas encontrar y conocer a las otras personas que también ocupan un espacio en el coworking, que también ocupan un espacio en la mini bodega, y con la cual puedes hacer amistades, puedes hacer negocios, puedes ampliar tu perspectiva del mundo y de lo que se puede hacer, ¿no? De pronto, por decirte algo, tú no has pensado en nada de negocio, pero tienes guardado tus 5 años de declaraciones y periódicos y la suscripción de la revista de tu mamá y la suscripción de Men's Health, que estabas decidido a usarla para volverte más saludable, pero llevas años guardándola sin haberla. Pásamela, yo te la guardo, socio. Exacto. Y a lo mejor hay alguien ahí que conoces que recicla, ¿no? Entonces terminan esos 5 años y ese espacio ahora se convierte en dinero, digo, por decirlo, por decir algo de lo que podría ocurrir de una persona común y corriente. Pero los que están metidos en negocios, por ejemplo, recuerdo el caso de una persona que distribuye café y entonces organiza las catas de café. Primero empezó a organizar para clientes, pero después para la misma gente de ese entorno de las mini bodegas, para enseñar el tipo de grano que tenía, el sabor, hacer una cata, y ahí salieron relaciones como, ay, oye, pero es que yo tengo este tipo de empaque que te puede servir, oye, es que yo empaco al alto vacío y te puede servir para esto, oye, es que yo distribuyo en Estados Unidos, ¿qué te parece si me mandas unas muestras? Y ese tipo de cosas no ocurrirían si tú estás aislado en el mundo.
pero cuando haces estos espacios colaborativos, pues se dinamiza mucho más las posibilidades que tiene cada persona. Entonces, por eso es que estamos fomentando estos espacios colaborativos, ¿no? Ahora. Historias de éxito, de verdad es increíble, historias de éxito dentro de estas mini bodegas, esta que acabas de contar, Eduardo, que además es real. Creo que nos motiva a seguir trabajando para que, pues, conectar, ¿no? Hacer este networking entre empresarios. Correcto, y es el mismo espíritu que hablábamos de los coworkings, como el que hablábamos en Colombia, este Working Up. Pero ahora, ¿qué hay del lado de los inversionistas, no? Y quiero que se pongan ahora los lentes de inversionistas. Invertir en una mini bodega, ¿no? A veces puede ser algo abstracto, pero en realidad en Vive de las Rentas lo que hemos analizado es la rentabilidad de este tipo de negocios inmobiliarios. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo, y ya lo decías Luis, es location. Estamos poniendo mini bodegas en los espacios donde tienen más alta rentabilidad en la República. Hablabas Guadalajara, Cancún y toda la Riviera Maya, lo hemos estudiado como una de las áreas con mayor rentabilidad de toda la República, pero también Ciudad de México. Eduardo, aquí hay que dar la premisa, si me permites. Claro que Estaremos ya en Gustavo Vaz, en Naucalpan, inaugurando la cuarta sucursal, ya es una realidad, la cuarta sucursal de WeStorage, y una más en Guadalajara para completar la red, pero sigue describiendo el plan de expansión, querido Eduardo, por favor. Así es, entonces cuando se ponen los lentes de inversionista dicen, bueno, ok, vamos a conseguir una alta rentabilidad por metro cuadrado como inversionistas, con un gasto de operatividad mucho más bajo de lo que es un tema habitacional, ¿no? Por supuesto, tenemos el mix, pero el tema de mini bodegas se vuelve muy interesante por esos dos factores. Cuando la ubicación te da una buena renta por metro cuadrado y estás generando un valor agregado que te deslinda de la competencia, y repito, estamos dentro de edificios cerrados, con operación 24/7, con todas las normas de higiene, con un diseño de mini bodegas ergonómicas. ¿Y a qué voy con ergonómicas? No son estas cortinas de acero que te cuestan, necesitas 2 personas para subirlas, con una mano se suben fácilmente, están diseñadas para eso, para el uso práctico, donde puedes llegar con un tráiler, pero con un carro, tienes elevadores de carga, tienes los distribuidores de carga por los pasillos. Hazlo tú mismo de manera sencilla, a la hora que quieras, en el momento que quieras, con toda la seguridad, y además tienes este espacio de trabajo. Entonces, cuando generes ese valor agregado, te deslindas de la competencia y logras 2 cosas: mayor rentabilidad y 100% de ocupación. Entonces, como inversionista, el poder entrar en este mundo de rentabilidad resulta una estrategia bien interesante, una buena forma de diversificar tus inversiones inmobiliarias, y yo los invito con todo gusto a que tengamos una plática. Mándenme un mensaje para los que estén interesados en self-storage, en WeStorage, y con gusto platicamos más a fondo al respecto. Gracias, Eduardo. Te encuentran como Eduardo Vive de las Rentas en todas las redes sociales, pero lo más importante es que cientos de inversionistas hoy están viviendo de las rentas gracias a las mini bodegas. Dese una vuelta a WeStorage.com o nos encuentran en todos lados como vivedelasrentas.com, o en las redes sociales igual, Vive de las Rentas o Vive Rent. Y es que también es muy importante que me permitan invitarlos a estos entrenamientos que impartimos con mucho cariño. Impartimos, este va a ser el segundo en el año, no nos da ya la vida, pero hemos creado una comunidad porque hemos buscado compartir cómo usted puede vivir de las rentas, invirtiendo con nosotros o no. Aquí la comunidad que viene a hacer sus propios edificios, a hacer sus propios proyectos, le damos todo el know-how, le decimos cómo empezar, y tenemos el próximo entrenamiento en mayo. Es el segundo, no sabemos si va a haber 3 o 4 este año, porque pues ya casi no nos da la agenda, pero queremos seguir poniendo nuestro granito de arena. Y también pues hay mucha información gratis, voy a repetirlo, hay mucha información gratis. Por ejemplo, estos podcasts que creamos con el ánimo de que usted pueda tener esta información y que usted pueda obtener su libertad financiera, pero también los encuentra de manera retroactiva en todas las plataformas digitales.
en todas las redes sociales, que por cierto, si está escuchando el podcast, por favor, déjenos una retroalimentación, califíquenos, díganos si le gustó, si no le gustó, si lo pasan en las plataformas de podcast, mucho mejor. Y bueno, pues además de esta información, le decía, hay entrenamientos como este reto de 90 días, Eduardo, en el que buscamos que las personas puedan justamente hacerse de su primer inmueble, que se quiten el miedo, y son 2 días, empezamos con un entrenamiento de 2 días completos, donde justamente terminamos con el Shark Tank inmobiliario, justamente estos proyectos que se presentan en este segundo día, la gran mayoría se vuelven realidad. Y bueno, el objetivo, insisto, el objetivo es que usted Vive de las Rentas, acompáñenos en mayo al siguiente entrenamiento, que además puede hacerlo desde la comodidad de su casa. Hemos llegado ya al final de este episodio, por lo tanto, Eduardo Aguilera, el mensaje motivacional, 20 segundos. Bueno, no dejen de aprender, es el mejor mecanismo y el más seguro para crecer financieramente. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de educación, una cuestión de entender dónde están las oportunidades y de tomar acción y asociarte con los mejores. Así que adelante de esta comunidad de Vive las Rentas. Únase totalmente, esa sería mi recomendación, únase a esta comunidad Vive de las Rentas. En todos lados nos encuentra como Vive de las Rentas, Facebook, Twitter, Instagram. Eduardo Aguilera, pues ya dijimos, Eduardo Vive de las Rentas. A mí me encuentra como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, en todas las redes sociales. Oiga, por favor, dele clic a la campanita, suscríbase, comparte esta información que con mucho gusto compartimos para que usted obtenga su libertad financiera. Muchas gracias. Soy Luis Ramírez, hasta la próxima. Esto fue Mundo Inmobiliario, Vive de las Rentas.